Hola, ¿qué tal amigos de DTP? El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos en los cuales explicamos el por qué algunas personas se hicieron merecedores a nombres de calles. El día de hoy traemos para ustedes la Avenida Juárez. En esta nuestra ciudad de Guadalajara, la Avenida Juárez inicia al cruce de la Calzada Independencia y termina al cruce de la Avenida Enrique Díaz de León. Les traigo un fragmento de la vida de Benito Juárez. Benito Juárez fue abogado y político mexicano de origen indígena. Pertenecía a una etnia zapoteca. Fue presidente de México en varias ocasiones, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas, y es célebre su frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Su nombre completo fue Benito Pablo Juárez García. Nació en San Pablo Guelatao el 21 de marzo de 1806. Murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García, los cuales murieron cuando Juárez apenas contaba con 3 años de edad. En febrero de 1983, Benito Juárez, después de iniciar sus estudios en gramática latina en el Seminario de la Santa Cruz, en donde se instruye también en latín, filosofía y teología, pero sabiendo que la carrera eclesiástica no era su pasión, decide estudiar la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y en 1834 obtuvo la licenciatura. Entre los cargos políticos que ocupó se encuentran el de regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1831, diputado local en 1833. También fue electo diputado federal por Oaxaca. Fue gobernador de su estado de 1847 a 1852. En este periodo reconstruyó el Palacio de Gobierno, fundó escuelas normales, entre otras obras públicas de importancia. Creó el puerto de Huatulco. En materia de comunicación, habilitó caminos y creó un camino desde la capital hasta el puerto de Huatulco, dándole importancia a ese puerto marino. Unas decisiones fue no permitirle a Antonio López de Santana el paso por su estado, cuando huía del gobierno estadounidense, por lo que al reelegirse, Santana tomó venganza contra Juárez. Benito Juárez vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. A pesar de tratarse de un presidente sin antecedentes militares, fue una figura clave tanto en la Guerra de Reforma como en la Segunda Intervención Francesa. Durante los años que ocupó la presidencia, es en parte sobresaliente la historia de México. En 1853, al llegar por 11ª vez a la silla presidencial, Antonio López de Santana cobró venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al estado. Mientras impartía cátedra, llegaron por él unos militares para apresarlo. Lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en una nave de bandera española con rumbo a su destierro en Cuba, en donde Juárez trabajó en una fábrica de puros. Posteriormente logró embarcarse a Panamá para luego llegar a Acapulco, donde conoció a Juan Álvarez, el cual llegó a ser presidente provisional y en su gabinete nombró a Juárez como ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1855 fue primero gobernador de Oaxaca, para después ser nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1858, Juárez se convirtió en presidente de la República.
Mientras realizaba una reunión de gabinete en el Palacio Municipal de Guadalajara, un oficial lo traicionó e interrumpió la reunión con algunos soldados, a quienes les ordenó preparar armas. Juárez se levantó de su silla y se colocó de frente para esperar su destino, pidiendo que le dispararan en el pecho. Guillermo Prieto, el cual se encontraba en ese momento en un arrebato, se colocó delante de Juárez y gritó: «Los valientes no asesinan». Y continuó: «Si quieren sangre, bébanse la mía, pero no toquen al presidente». El oficial, conmovido, envainó su espada y se retiró junto a su tropa. Cabe mencionar que sus acompañantes durante mucho tiempo fueron su secretario de Hacienda, José María Iglesias, y su secretario de Gobernación, Miguel Lerdo de Tejada. Juárez promulgó en su estado la Constitución de 1857. Se le nombró ministro de Gobernación y posteriormente fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al desconocer Comonfort la Constitución de 1857, se desencadenó la Guerra de Reforma. Con la proclamación del Plan de Ayutla, se desconoció a Santana como presidente. Poco tiempo después, Juárez es puesto como presidente interino de la República, una presidencia que fue itinerante en varias sedes, por la condición de guerra que el país atravesó durante su mandato. En 1859, con el apoyo de los liberales, Benito Juárez García expide las leyes de reforma que, entre otras cosas, declaraba la independencia del Estado con respecto a la Iglesia, el registro civil, el matrimonio civil y los bienes de la Iglesia pasaron a ser parte de la nación. Fue nombrado presidente constitucional en 1861. Decretó la libertad de imprenta, la reglamentación de la instrucción pública, que junto con las anteriores leyes de reforma constituyen la revolución cultural más trascendente del siglo XIX mexicano. Entre las obras de infraestructura que realizó Juárez en México sobresalen 478 kilómetros de ferrocarril con puentes, túneles y desvío de aguas, además de instalar 5,000 kilómetros de telégrafo en 3 años, a pesar de tener un gobierno empapado en las guerras. Uno de los logros más sobresalientes del presidente Benito Juárez fue resistir al gobierno más poderoso en su época y evitar que nuestro país fuera una colonia europea, ya que los franceses querían instalar un imperio en nuestra nación al nombrar a Maximiliano emperador de México. Juárez combatió contra ellos y terminó contra esa invasión fusilando a Maximiliano y a sus generales en 1967. Con esto, a México se le respetó como una nación independiente y dejó de ser botín de las naciones imperialistas. La relevancia histórica de este acontecimiento es la culminación del Segundo Imperio Mexicano y el restablecimiento de la República, después de 5 años de ocupación francesa en territorio mexicano, logrando la restauración de la soberanía nacional y el triunfo mexicano frente a las tropas imperialistas, así como poner fin a la lucha interna causada por las discrepancias para establecer en el país un sistema definitivo. La doctrina de Juárez es uno de sus grandes legados. Es un hombre que se convierte en símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Por esa razón, el Congreso de Colombia declara que merece el bien de América y el Congreso de la República Dominicana lo declara como benemérito de las Américas. Además, en Argentina hay una población que lleva su nombre. Juárez murió el 18 de julio de 1872 en su habitación de Palacio Nacional. Sus restos mortales se encuentran desde que fue inhumado en el Museo Panteón de San Fernando en Ciudad de México desde el 23 de julio de 1872. Amigos, por esto y mucho más, Benito Juárez es el benemérito de América y, como lo saben, esto es solamente una semblanza de lo que realizó Benito Juárez para nuestro país. Y esto lo hace que tenga nombres de calles, ciudades, estados y muchísimas cosas más al benemérito de las Américas. Amigos, con esto llegamos al fin de nuestro video. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook, darle clic a la campanita para que tengan la información de cuando subamos nuevos videos. Por lo pronto, se despide su amigo Omar. Arre, chao, bye. Nos vemos, amigos. Lo declara como benemérico, benemérico. Cuac, 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 cuac.